Hay algo oscuro en todo lo que es lumínico y algo lumínico en todo lo oscuro. Nuestro error principal ha sido negar que esto existe y querer unificar o únicamente centrarnos en los senderos de la luz. Quiero que me acompañes en este espacio-tiempo para abordar un poco acerca de las diosas oscuras, lo sagrado femenino oculto, la madre del abismo y todas estas formas que psíquica y espiritualmente han sido negadas en nuestra cultura. Para eso es importante entender que el presente material es una exploración de trabajo psíquico y espiritual con la sombra desde lo sagrado femenino y cómo esto sagrado femenino ha sido relegado de la naturaleza salvaje, de mujeres y también de hombres. Para empezar me gustaría tocar el punto de esta fuerza que está detrás de todas las cosas. Esta fuerza que tanto a nivel teológico, teológico, filosófico y también en muchos sentidos natural ha sido negada. Hemos visto los fenómenos y a través de ese fenómeno hemos seleccionado una parte que es congruente con la ética y la moral del tiempo específico y de la cultura específica. Y hay que entender que todo este aspecto específico tiene u obedece a intereses del colectivo. Y tenemos que entender que nuestra cultura puritana, muy llena de moralina y profundamente machista y patriarcal, lo femenino evidentemente no ha sido bien tratado, menos aún los aspectos oscuros de lo femenino. De aquí en adelante te quiero exhortar a comprender desde un lugar común la palabra oscuridad. La palabra oscuridad la tenemos referida en la mayoría de las veces a cosas malas, ¿sí? A aspectos daimónicos o demoníacos. Y la realidad es que no. La oscuridad es únicamente la contraparte de la luz. La oscuridad es donde guardan los secretos, lo que está oculto, lo que no se ve a simple vista. No podemos disfrutar la belleza de un día sin tener la belleza de una noche. No podemos disfrutar del sol sin tener la luna. No podemos tener lo alto sin tener lo bajo. Los aspectos espirituales de la oscuridad, simbólicos de la oscuridad y psíquicos de la oscuridad están muy maltratados y están, por así decirlo, continuamente estigmatizados. Entonces, cuando hablo de oscuridad, estoy hablando de esa mitad de la naturaleza que ha sido negada, la mitad oscura de la naturaleza. Ya en algunas tradiciones, enfoques, religiones y filosofías, hablar de oscuridad tiene una connotación, sí, bien clarita. Y por ejemplo encontramos en algunas de las principales religiones patriarcales del mundo, en donde la oscuridad es empleada como el símbolo de las fuerzas malas o de las fuerzas no deseables, de eso que no es Dios, que no es bueno o que no es luz. Pero francamente y entendiéndolo desde un lugar así como tiene que ser metafórico, si la divinidad es en todo y todo es la divinidad, también la oscuridad es divina e incluso es creada, ¿sí? Y representada por eso que llamamos lo divino. Y hoy vamos a abordar un poquito de esto que es lo divino femenino oscuro. Ella es temida porque rompe con los estereotipos de lo que se esperaría como algo divino, bueno y afirmativo. Entonces muchas diosas de la antigüedad han sido demonizadas porque debemos de entender que en muchos sentidos los demonios de las religiones modernas no son más que las divinidades de las antiguas tradiciones espirituales o religiones. Y aparte de eso, gran parte de sus atributos han sido negados porque representan esquemas de la natura
y de, evidentemente, la naturaleza humana, que han sido peligrosos, entre comillas, y mal vistos por el sistema dominante. Así la sexualidad femenina, su rabia transformadora, ¿sí?, su fortaleza y muchos otros atributos que están representados en las divinidades han sido menospreciados, satanizados, satán, es decir, asociados a una figura mítico-religiosa que representa el mal o el espíritu caído. Pero la realidad es que hasta bien nombrando, ¿sí?, a las figuras demoníacas dentro de Occidente, entendemos que Lucifer, Satán y otras figuras que han encarnado el mal no son más que la representación de una parte de Dios que buscó la propia libertad. Podríamos decir que esta figura satánica es el primer librepensador de la historia mitológica y arqueomitológica de la religión occidental. Pero pues como son los dioses, son los hombres y también las mujeres. E imagínate vivir en una cultura que, aparte que ha negado la divinidad femenina, la ha escondido o la ha perseguido. Aún más, dentro de esa negación cabe la invisibilización total de su fuerza oscura, de la fuerza oscura de la divinidad femenina, de esa que vive en las sombras, de la que está escondida, de la que sabe, de la que entiende los misterios. Evidentemente, y es claro, que esto ha sucedido porque las mujeres han sido destronadas de sus poderes y han sido supeditadas al mandato de lo masculino, de los hombres, de la violencia, del despojo. Entonces, entender que esta fuerza detrás de las cosas que es oscura y esta sacralidad desde lo femenino que rompe el estereotipo. Porque ¿qué pasa si una divinidad representa también rebeldía, sexualidad, afirmación del cuerpo, ¿sí?, un sentido de individualidad? Pues la representación psicológica de esta divinidad va a permitir que las personas se identifiquen con ella y emulen sus senderos, porque en muchos sentidos, arquetipalmente, las divinidades funcionan como catalizadores de procesos humanos complejos. Y estos procesos humanos, ¿sí?, al catalizarse, pues se genera una búsqueda espiritual. Así el camino crístico es un catalizador o un mito catalizador religioso para que las personas encuentren una divinidad o un Cristo interior y también un Cristo en el mundo, en los otros. Porque la función, en muchos sentidos, sobre todo a nivel psíquico de la religión, es ordenar las experiencias subjetivas a través de mitologemas y formas de ver la realidad, y explicar esta realidad para darle un sentido que, más allá de lo que algunos podrían considerar fantasioso, ayuda a organizar la experiencia interior del humano. Porque si nos queremos poner muy objetivos, sí, muy positivistas en el sentido religioso, en el sentido, pues sí, de la razón, pues cualquier acto religioso tiene connotaciones esquizotípicas, ¿sí?, fuera de esta normalidad que hemos llamado salud. Entonces, así, alguien que dice ver a un ángel o a una virgen, si está aislado en un contexto altamente racional, pues es visto como una persona profundamente perturbada. Pero si esto lo hacen miles de personas con fechas específicas y liturgias específicas, este consenso religioso permite que se den procesos sociales, espirituales, internos, también externos, que tienen sentido para todos. Entonces, si como son los dioses, son como los hombres, y los dioses, divinidades, tienen una función, ¿sí?, para elaborar procesos altamente complejos del humano, ¿qué pasa cuando nos han mutilado uno o muchos de estos elementos de gran poder y nos han dejado con una mitad o menos que únicamente representa la luz? Y hablando de luz, me acuerdo más o menos de una frase de Carl Jung que dice que nadie se ilumina imaginando figuritas de luz,
sino más bien entendiendo la profundidad de la sombra. Entonces, entrando desde aquí, tendríamos que abordar que el concepto de la sombra fue, ¿sí?, inaugurado, por así decirlo, por Carl Jung dentro del enfoque psicológico y específicamente analítico. Pero esta figura sombría ya existía mucho antes que esto, tanto en psicologías primitivas como en filosofías, vamos a decir, muy anteriores al desarrollo de la escuela analítica. Jung evidentemente le dio un cuerpo, ¿sí?, un sentido, una explicación y una aproximación al estudio de la misma. Y la sombra básicamente es esa parte de la psique en donde, arquetipo y parte de la psique, en donde, por así decirlo, se almacenan los aspectos negados del propio yo. Estas negaciones a veces tienen un aspecto proyectivo, entonces lo que yo no quiero ver o no puedo ver en mí porque mi percepción de lo que yo soy no me lo permite a través de mi modelado moral, ético y social, pues lo empiezo a ver en los demás. Entonces la proyección es algo típico. Entonces digo, esa persona es petulante o esta persona es aquello, esto y qué feo aquello. Pero yo no soy eso. Cuando tal vez gran parte de lo que yo observo en esa otredad tiene que ver con algo del sí mismo, con algo que no quiero entender de mí, saber de mí. Entonces los demonios y las cosas malas están allá afuera, o en el infierno, o por allá en esa gente que es bien mala, pero no en mí. Sin embargo, sabemos que en la naturaleza humana todos esos potenciales aspectos oscuros que digo yo veo en el otro, también pueden vivir en mí. Entonces, encontramos a personas que tienen resistencias muy puntuales y muy claras a algún atributo del otro. Y se dice por ahí, de forma como simplona, que lo que te choca, te checa. Es decir, es muy probable que tengas que preguntarte que tienes que trabajar en ese aspecto de la sombra en el otro que puede representar algo en ti. Y Jung crea este concepto de la sombra para abordar esta fuerza arquetípica de la psique y empieza una revolución, por así decirlo, de explorar estos aspectos negados. Y es que nosotros no nos podemos curar imaginándonos nada más cosas bonitas de nosotros y teniendo idealidades de nosotros. Hemos de confrontar nuestra naturaleza completa, que es claroscura. Entonces encontramos en la naturaleza claroscura como algunas hembras de algunas especies animales no humanos, pues matan a algunas de sus crías porque simplemente no tienen habilidades para la supervivencia. Y uno dirá, pero qué crueldad, qué barbaridad, esto es una cosa salvaje. Es una cosa salvaje y lo salvaje no tiene nada de malo, es natural. El tema es que todo este tipo de situaciones nos parecen altamente confrontantes porque hemos vivido en una cultura que niega eso como parte de la naturaleza y lo observa únicamente como aspectos malos o negativos. Pero pues también en la sombra hay instintos y fuerzas que, si no son integradas, nos volvemos altamente, entre comillas, bonachones, débiles, frágiles, idealizados, idealistas, y terminamos en una indefensión prácticamente normalizada y aprendida, y sin la capacidad, incluso oscura, de sobrevivir. A veces la sombra se activa en situaciones altamente críticas e incluso una mujer que puede llegar a ser atacada, tratada de raptar o de ser abusada, activa en ella fuerzas instintivas de supervivencia que la conectan con fuerzas arquetípicas y mucho más colectivas y toman de pronto un cuchillo, un arma y asesinan al raptor. Y no podemos decir que eso está mal o está bien, según desde donde tú lo quieras ver. El tema es que sucede. Y dicen, pero ¿cómo si era muy tranquila? ¿Pero cómo si ella era muy frágil? ¿Pero cómo?
algo en su psique oscura se activó para sostener la vida. La psique oscura también sostiene la vida, y ahí están guardadas las fuerzas arquetípicas de las diosas oscuras, formas que durante muchos milenios han sido veneradas, estudiadas, cultivadas, porque son representaciones de una fuerza indómita, de algo que no puede ser, vamos a decir, domesticado, de algo que no puede ser destruido, de algo que rompe los estereotipos judeo-cristianos, occidentales y en muchos sentidos romantizados, de que las mujeres y las personas en general, pero sobre todo las mujeres en este caso, deben de ser abnegadas, sumisas, tranquilas, amorosas y todo el tiempo, vamos a decir, dispuestas a entregarse. Pues es que eso es parte como de un díptico, ¿sabes? Y vamos a decir que la feminidad occidental ha sido influenciada por los imagos religiosos y metafísicos. Y estos imagos, estos imaginarios, se construyen de mujeres ideales, de mujeres que son a veces asexuadas, a veces todo sufrimiento, a veces todo sometimiento. Y yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo cada vez más mujeres despiertas, no quieren identificarse con esa bondad. Porque si eso es ser bueno, si eso es ser buena, qué caro y qué sufrido va a salir esta existencia. Entonces, volver a la oscuridad, volver, ¿sí?, al camino de la noche, volver al lugar oscuro o el rostro oscuro de la luna, no es algo malo, es algo necesario para la integración psíquico, colectiva y personal de las mujeres principalmente. Entonces, esta divinidad como arquetipo, pero también como detonante de experiencias humanas, que yo le llamo de una forma, vamos a decir, escueta, pues sería esto divino arquetipal, ¿sí? Nos habla de cómo es dentro es fuera, y si tú tienes ensamblado de forma inadecuada las percepciones de poder, las percepciones de la corporeidad, las percepciones del sí mismo, pues va a ser difícil vivir completa en el mundo, siempre tratando de vivir en función de lo correcto, que a veces la sombra necesita el ser salvaje, el sexo, la libertad, ¿sí?, y muchas otras cosas que han sido censuradas, de malas mujeres, de putas, de brujas, de arpías, de monstruas y demás. Porque pareciera ser que para las mujeres que acceden al poder o algunas líneas de poder, la censura es lo normal, el quemarla es la normal, el enjuiciarlo es lo normal. Entonces, dentro de estos movimientos de empoderamiento también hay algo que viene desde adentro, es bonito y es muy necesario. Bueno, no sé si la palabra correcta es bonito, muy necesario. El empoderamiento político y social de las mujeres, profundamente. Porque así se va a salvar la tierra. No hay de otra. El patriarcado y la mente altamente masculinizada desde lo hegemónico ha destruido mucho. Necesitamos el equilibrio de lo femenino y de lo oscuro. Pero, ¿qué pasa si ese equilibrio es nada más trabajado desde los sustratos políticos sociales externos y no hay una deconstrucción espiritual, psíquica, íntima, seas religiosa o no, seas inclinada a un camino místico o no? ¿Puedes verlo desde un camino místico, espiritual? Sí, pero también desde un proceso de identificación simbólica a nivel interior que te permite catalizar y detonar algunas fuerzas en ti. Entonces, ¿qué pasa cuando no pasa? ¿Qué pasa cuando es negada? ¿Qué pasa es cuando nunca ha sido nombrada? Cuando nadie sabe que está ahí. Cuando su santuario ha sido abandonado.
Y las identificaciones de lo divino han sido altamente patriarcales, masculinizadas, bélicas. Pues por eso pasa lo que está pasando en muchos de los movimientos feministas actuales, o los diversos feminismos. Se quedan huérfanas de espíritu, que no es lo mismo que estar huérfana de religión, ¿eh? Puedes no tener ninguna religión y tener un sentido espiritual, es decir, subjetivo, personal. Entonces creo que esto puede servir para empezar a profundizar un trabajo tanto psíquico como espiritual, pero es solo una postura, hay muchas. Entonces, esta satanización, utilizaré la palabra, aunque no es la más adecuada, sino estigmatización, del oscuro natural y del oscuro femenino, requiere un camino de integración que no es tan sencillo. Y no es tan sencillo, bueno, porque primero es altamente censurado hasta por nuestro juez interior o jueza interior. Allá anda uno aproximándose a los senderos del conocimiento del adentro y del alma. Quien se topa con este tipo de temas, y algunas personas se podrán persignar y otras personas se podrán alejar simplemente, algunas burlar, y todo es válido. Tiene que ver con nuestras reacciones, nuestros contextos y cómo hemos sido educados. Pero vaya que nuestro juez interior muchas veces está fuerte y dice, pero ¿qué te andas metiendo en esos temas? No se te vaya a parecer algo. No abras puertas que no entiendes. No sabes lo... Bueno, no hay tanta cosa que podría ser un conjunto de pavadas interminable. Que lo único que manifiesta es una representación o resistencia psicológica al cambio a través de un autoboicot, juicio y muchas veces invalidación de un nuevo campo de estudio, aproximación o una forma de vivir. Entonces lo primero que te quiero decir es normal que te sientas con un poco de resistencia a estos temas a veces o todas las veces. Tiene que ver con algo natural. Hemos sido educados para ser parte de un rebaño. No hemos sido educados, educadas para ser una loba salvaje. Nos han integrado la idea de que es adecuado someterse y buscar a alguien que nos guíe. Entonces, el trabajo real de autoconcientización e individuación, según la escuela analítica, tiene que ver con tu propio trabajo, no con depositar la fe en otros, sean estos sujetos objetos religiosos y sean estos sujetos personas físicas u organismos políticos. Una máxima en la rebeldía espiritual y en el empoderamiento es dejar de ceder el poder y dar el poder a lo institucional, sí, a lo simbólico o a lo personal en el otro. El poder está en ti misma. Se oye muy fácil. Entonces, por eso este camino puede dar a veces miedo. Los trabajos interiores de esta naturaleza pueden dar miedo, incomodidad, pereza. Porque es más fácil conseguirse un gurú y que nos haga como el planteamiento del camino sagrado, ¿no? O la institución o el colectivo o la colectiva que nos cobije y nos resguarde. Porque nos seguimos identificando con este rebaño, con esta ovejita desvalida. ¿Y qué pasaría si llega esta voz de los abismos y te dice, oye, tú no eres una oveja, eres un animal, vives en la naturaleza, puedes vivir en manada o sola, también tienes colmillos o garras, a veces picos y plumas, y puedes defenderte y puedes explorar al mundo? Y uno se dice inmediatamente, no, yo no. Yo esas cosas no le muevo, ¿verdad? Porque tenemos resistencia a, sobre todo, hacernos responsables de nuestra propia vida. Y la integración con la oscuridad, con la sombra, con este camino de la noche, conlleva la aceptación, en muchos sentidos, de la propia responsabilidad, de los propios errores, y de los errores como
detonantes también de cambios y como ya lo dije, catalizadores para los procesos personales. Entonces, acercarnos despacio a este conocimiento debe ser eso, progresivo, en disfrute, haciendo consciente los miedos, pero también, ¿sí?, las hambres, las diferentes hambres que tenemos de vivir completos en luz y en sombra. Hay una imagen, ¿sí?, que tal vez has visto, que la conocemos como el yin y el yang. Y en esta imagen hay una mitad lumínica y una oscura o negra. Y hay un puntito de luz y un puntito de oscuridad en la cara opuesta de la imagen. Este símbolo del yin yang, que también es asociado al Tao y a otras disciplinas, es un hermoso símbolo de nuestra unidad psicológica, personal y biológica, social y de todo. Porque hay un poquito, por así decirlo, de oscuridad y de cosas escondidas en la luz. Y hay una luz guardada también en la oscuridad. Una luz bella, una luz hermosa. Vienen nombres aquí como Luzbel, ¿sí?, luz bella. Lucifer, esfera de luz. Lilith, Istar, la madre negra, la madre abismo, Kali y muchos otros nombres que detonan muchas veces respuestas no positivas, sobre todo en contextos altamente patriarcales, cuando realmente estas fuerzas en muchos sentidos tienen un hilo conductor, que es la capacidad de sostener la vida y defenderla. ¿Sí? Es como la madre guerrilla, es como también la madre paz, pero para generar la paz tiene que aprender a defender su terreno, su territorio. Son todas estas fuerzas que tienen el hilo conductor de la rebeldía. Desde la Lilith dentro de Occidente, ¿sí?, Lilith negada, Lilith caída, Lilith demonizada, temida. Muchos otros rostros que han sido demonizados. Quizá nuestro trabajo es andar como buscando en las ruinas, encontrando los huesos y armar de nuevo los esqueletos que se nos fueron arrancados, que están perdidos y que en muchos sentidos no hemos querido o no hemos podido recuperar. Entonces, volver a las antiguas diosas oscuras es un trabajo creativo de curación, de empoderamiento, de dignificación del cuerpo y sus procesos. En muchos sentidos, este volver a la noche nos permite, a través de visiones transculturales, ¿sí?, interreligiosas, en muchos sentidos también simbólicas, aproximarnos al conocimiento de lo humano oscuro y en este sentido más íntimo de lo femenino oscuro. Pero para eso tenemos que perdernos un momento en caminos oscuros que no sabemos a dónde van y dejarnos tomar de la mano por los espíritus de lo que no conocemos, de lo que no tiene nombre, de lo que vivía antes que nosotros, de abismos. Y yo le llamo a esto la Madre Abismo. Madre Abismo es la protectora de la sombra dorada, ¿sí?, de la sombra completa de lo femenino. En muchos sentidos, la sombra dorada, dentro de algunos esquemas analíticos un poquito más modernos, representa la parte de la sombra donde están guardados también las virtudes que han sido negadas de nuestra naturaleza. En la sombra dorada está, por ejemplo, la rabia transformadora de la mujer, de lo femenino. Los talentos que uno a veces ve y proyecta también en los otros, como, miren qué bonito que canta aquella, y mira qué bonito que danza aquella o que pinta, y tú al admirarlos crees que no tienes eso en ti, pero tal vez solo le hace falta desarrollo. Es un aspecto guardado de tu poder que tú todavía no crees que lo tengas. Nos los han mutilado, nos los han eclosionado a través de la crítica,
a través de la socialización inadecuada que niega los poderes y las virtudes de los humanos y que los quiere hacer, vamos a decir, pues becerriles o como borreguitos todos. Entonces la madre abismo está esperándote en estos caminos con todos sus guardianes y también con todos sus aliados para llevarte a conocer, si tú exploras lo suficiente y tienes el corazón abierto también a la oscuridad, a la sombra dorada, al lugar donde están guardados los poderes negados, que no únicamente metafóricamente están guardados, sino realmente están relegados, ¿sí?, en nuestro psiquismo. Que a veces me toca ver, tanto en consulta como en otros espacios, gente que explora un poco más su sombra a través de estos caminos simbólicos, el análisis como tal, ¿sí?, desde lo autodidacta también, desde un enfoque altamente positivista o un enfoque místico. Todo es válido. Somos únicos y diferentes y necesitamos diferentes formas de caminar en el mundo. Y pues me topó esta gente que se trabaja, ¿no? Y de pronto desarrollaron virtudes, talentos, sueños, metas, que las veían únicamente como algo admirable en otras personas, pero no en ellas. Entonces, sobre todo, retomar este poder de la sombra dorada es lo que tal vez hemos de trabajar en muchos sentidos con cada uno de los arquetipos que puedo yo proponer o que existen en otros trabajos, para recuperar lo que en muchos sentidos se perdió, se rompió, quedó herido, mutilado. Y la niña interior y el niño interior han de abrirse, ¿sí?, a Madre Abismo, porque ella no viene a destruir, ella no viene a asesinar al ser. Quizá asesinará y matará aspectos del ser que ya no son necesarios. Tenemos esas madres negras en leyendas y mitos como por ejemplo, no sé, acá, la Llorona en Latinoamérica. Y se dice que en cualquier lugar en donde hay un río está la Llorona, la mujer que llora. Y ella no llegó ahí de una forma casual, pasaron muchas cosas. Y algunas de las versiones se cuentan así. Dicen que María era una hermosa, una bella mujer y que vivía tranquila, pero se enamoró de un hidalgo, de un hombre, ¿sí?, de piel clara, y ella era morena y ella vivía en México. Y se enamoraron y se fueron a vivir juntos y ella le dio varios hijos. Y ella pensaba, bueno, ya le he dado a los hijos, ya le doy mi amor, ya le comparto mi lecho, ya lo alimento, claro que seré su esposa. Y ella estaba muy contenta con esa idea. Y un día el hidalgo llegó y le dijo a María que lo disculpara, pero tenía que irse, que esa era su última noche ahí. Y le dijo, perdón María, pero mis padres me han seleccionado una buena esposa y lo siento mucho, pero me tengo que ir. Y María, después del llanto y después del cansancio, se llenó de tanta rabia, de una rabia que no entendía, de una rabia que la dejó ciega y sorda. Y María no sabía lo que hacía, estaba fuera de sí, como si el alma se le hubiera perdido. Entonces tomó a sus hijos, que tenían la piel de ella y la piel de él, los ojos de ella y los ojos de él, y no quería que nada se conservara junto. Así que los llevó cerca del río, y algunas versiones dicen que los ahogó, otras versiones dicen que los degolló y los tiró en el río, y después ella terminó con su vida. Y fue una cosa espantosa para María, porque estaba ciega, ciega de rabia y de dolor y de abandono. Y así, el espíritu de María subió al cielo, y ahí estaba San Pedro esperándola.
y le dijo: María, tú no puedes entrar aquí, porque aquí en el libro dice que vendrías con otras almas, las almas de tus hijos. Y ella no supo qué responder, no sabía qué sentir, simplemente dijo: no sé dónde están, no sé qué pasó. Y entonces San Pedro le comentó: entonces, María, tendrás que bajar a la tierra y buscar las almas de tus hijos en las aguas, ahí donde se perdieron. Y entonces María desde ese entonces vaga cerca de los ríos donde hay mexicanos, buscando y gritando por las almas de sus hijos. Y ella llora y llora y grita. Ella está exiliada del cielo y del descanso. La Llorona, como leyenda popular, es, bueno, esta es una versión pequeñita, ¿no? Pero es muy potente porque representa los aspectos oscuros de la psique cuando está descontrolada, cuando la sombra no es entendida, cuando los dolores, sí, la perturbación interior, espiritual y emocional nos pueden dejar ciegos y hacer cosas de forma espantosa. Ella es una madre oscura de la psique y también representa en muchos sentidos el psiquismo colectivo de la mexicanidad, ¿sí? De lo que somos, en este caso yo como mexicano también, y mexicanas, el, el acto vejatorio del amor no completo, el esperar combinar las pieles y de que ahí salga un dolor. Y también en muchos sentidos, como dijo Octavio Paz, el ser hijos de la Malinche, hijos de la chingada. Venir de un gran choque y de una gran violación colectiva. Y eso te deja ciego de rabia. Cuántos amores y cuánta sangre, cuántas pasiones y cuánto olvido hubo en esos primeros encuentros entre esos mundos, entre esos cuerpos. Y la Llorona está activa en muchos mexicanos y mexicanas, ¿sabes? Y hay leyendas, ¿sí? También que remiten a estas figuras colectivas de la psique. Y la Llorona creo que es profunda, profunda para nosotros. La Llorona tiene versiones o reversiones, por así decirlo. Y también encontramos en el culto mito guadalupano aspectos del oscuro divino y también de sobre todo cómo se ha interpretado a lo largo de los siglos. En Guadalupe encontramos también ese choque de dominación y, como mucha gente lo observa, una estrategia político-religiosa para sincretizar cultos femeninos y que los indígenas entregaran su fuerza espiritual. Y no lo sé, no soy experto tal vez en ese rubro, pero creo que puede tener razón y que el imago religioso pudo haber salido de una necesidad de someter espiritualmente a la gente a través de la religión. Pero también respetamos a los que creen que fue un acto milagroso. Pero también vemos que a través del tiempo lo que trató de controlar a un pueblo también le dio identidad, unidad, hermandad con Guadalupe Tonantzin, ¿sí? La Madrecita Tierra, la señora que nunca abandona a sus hijos e hijas, la que acompaña a los que tienen que dejar su tierra para buscar una vida mejor. Ella ha llegado tan lejos que cruza los países y va con sus hijos e hijas y de forma lumínica y oscura, como es generalmente la divinidad pre-cristiana, protege con una luna negra y un manto estrellado desde la oscuridad y la luz a sus hijas y a sus hijos. Y vamos a decir, es muy diferente a la Llorona como leyenda, porque ella representa un mito religioso y también, ¿sí?, una realidad espiritual para muchas personas. También tiene que ver con la psique profunda, con la psique oscura. Aquello que fue dado para encarcelar, en muchos sentidos ha liberado también. Son temas muy complejos. Mi
trabajo en este espacio tal vez no va a poder profundizarse en cada uno de, pero es importante bosquejarlos. Entonces, estos serie de madres oscuras, madres de los abismos, diosas de la oscuridad e imágenes de lo sagrado femenino oscuro, representan en muchos sentidos el poder de las mujeres que ha sido negado y la parte del díptico que está perdido. Tenemos únicamente esta parte del díptico de la inmaculada, de la buena, de la santa, de la sexual, de la correcta, pero nos falta la sexuada, la llena de rabia, ¿sí? La llena de poder, la llena de potestades, la llena de sabiduría y de magia y de fuerza y de todo eso que no quieren que tengan las mujeres. Y está en la sombra. Entonces existen estos dos tipos de sombra, la oscura y la dorada. Una forma, pues de esta sombra ya lo dijimos, es todas estas cosas que consideramos negativas y hemos rechazado y que criticamos al instante en los otros, ¿verdad? Pero que realmente tiene que ver con nosotros. Híjole, es que yo no soy egoísta, no soy vanidoso, pero mira aquella como es, aquella, y pues está dentro de uno también. Y ojalá que lo veas en algún momento, porque si no lo ves, nunca lo vas a trabajar. Si tú no sabes dónde está la herida, ¿cómo la vas a curar? Entonces, pues la sombra dorada, por el otro lado, son esas cualidades que yo veo súper bonitas, positivas, que me fascinan de los otros, pero pues yo creo que yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Entonces, realmente está en ti, porque si tú tienes admiración por eso, existen algunas, ¿sí? Aspectos psíquicos interiores que para observar en el otro algo tienen que estar primero en el sí mismo. Quizá de otra forma, de otra naturaleza, pero están ahí. Entonces me acuerdo mucho que hay una frase de Abraham Maslow, un gran humanista de la corriente humanista de psicología, y que dice algo así como una habilidad, capacidad o un órgano no utilizado puede convertirse en el centro de la enfermedad. Es decir, la atrofia. Entonces, desatrofiarnos de los aspectos oscuros, pues es sanarnos en muchos sentidos. Porque la atrofia del aspecto oscuro en nuestra cultura, en muchos sentidos ha derivado a experiencias altamente destructivas. La negación de la sombra y la atrofia de la misma conlleva que las personas, pues yo quiero ser tan bueno y todo mundo es pecaminoso y todo mundo es malo, pero yo soy tan bueno, que válgame. Ese bueno termina haciendo cosas muy malas y no quisiera entrar en críticas específicas, pero basta ver muchas instituciones que pretendían hacer el bien y nos han traído el mal a la tierra. No la oscuridad, porque la oscuridad es de la naturaleza y está muy bien. El mal. ¿Sí? La crueldad, lo rapaz, lo violador, lo destructor, lo colonizador, pero siempre escondidito en es por tu bien y para salvar tu alma. Pues entonces, si has llegado a esta parte, te quiero decir que tal vez como buena bruja, como buen brujo, tienes que integrar tus daimones. La han llamado demonios. Son el chivo expiatorio para no confrontar la naturaleza oscura que tenemos. Y pues para invocarlos necesitas acercarte simbólica y a veces fácticamente a la experiencia, a lo que son. Entonces, cada una de estas formas de integrar lo oscuro tiene como un portal, una gran puerta. Y esta puerta le vamos a llamar como la querida Mónica Glusman en su trabajo creativo del oráculo de la mujer sagrada, una herida portal. Un portal que se formó a través de una herida. Y uno a veces entra en esta exploración porque viene con el alma un poco rota o herida. Por abusos, por castración, por omisiones, por abandonos. Y vamos a aprovechar esto como una herida portal para entrar a la oscuridad, a lo íntimo,
al templo, ¿sí? Que está más allá del templo, el templo debajo del templo. En la mayoría de las culturas, cuando se van desplazando, sobre todo los pueblos guerreros, y conquistan a otros pueblos, también hacen una dominación espiritual. Y para hacer un tipo de dominación sincretismo, vamos a decir, se combinan los cultos antiguos con los hegemónicos o dominantes de ese tiempo. Y muchas veces el tema geográfico y simbólico de los templos es utilizado, es decir, medio tapan los templos de las divinidades antiguas y ponen templos, ¿sí? Nuevos del nuevo dominante, y la gente pues muchas veces termina sincretizando. Entonces encontramos, por ejemplo, en un montón de lugares, específicamente vamos a hablar Europa, países en donde tenemos la ermita o la iglesia o el templo o el santuario de la Virgen tal o cual o tal o tanto. Y están, por ejemplo, en templos antiguos a Artemis, Diana, Afrodita, Ceres y otras divinidades que tienen que ver con los cultos femeninos. En México y en muchos lugares latinoamericanos sucedió más o menos lo mismo. ¿Sí? Muchas iglesias principales o grandes están construidas en lo que fueron templos de pueblos originarios. Entonces, hagan de cuenta que nosotros vamos a acercarnos al templo que está debajo del templo. Nos han colonizado espiritual, culturalmente y de muchas formas, y recuperar como un aspecto más natural de nosotras mismas, de nosotros mismos, conlleva ir al templo escondido en el templo, lo que está detrás. Algunas vírgenes también, como las Madonas negras o las vírgenes negras, son manifestaciones sincréticas de cultos tardíos a Isis de Egipto, la Isis negra, ¿sí? La madre de los misterios, de la transformación, de la magia, ¿sí? Isis alada. Y evocan este tipo de cultos que se abrazan, se van uniendo, se confunden, pero también crean algo nuevo, y pues de pronto hay algo oscuro en ellas. Y he oído por ahí, más de 2 veces, que algunas personas, por ejemplo, todavía tienen usanzas dentro de las tradiciones marginales de algunas religiones, es decir, que no son aceptadas por la institución. Pero también la gente que utiliza algunos santos o divinidades para rezarles, para desearles el mal a otras personas. Es decir, rezar como para desear el mal, que es un acto finalmente mágico que tiene explicaciones pues muy complejas, pero tienen que ver con lo humano y las necesidades del humano. Y por temas de colonización y creer que lo bueno es generalmente lo rubio y lo blanco, mucha gente ha asociado a estos espacios en donde rezar para el mal, entre comillas, que finalmente es la necesidad y la frustración y las ganas de justicia, pues a divinidades que vamos a decir no son hegemónicamente blanquitas, ¿sí? O claritas, porque también se hace esta como interpretación de que lo masculino, rubio y solar es bueno, y lo moreno, autóctono o hasta femenino es lo malo, ¿no? Entonces, son formas de entender el templo debajo del templo. Y, sobre todo, también como decía Rumi, pues es que la herida es un lugar por donde entra la luz. Gracias a que tenemos una serie de heridas, empieza nuestra hambre para explorarnos, nuestra hambre para ser nosotros, para hacernos más completas, más completos. Entonces, a caminar sin miedo, con Madre Abismo. Y si tenemos miedo, caminemos aún así, porque el miedo es una respuesta totalmente válida a estos temas cuando no hemos sido educados en los mismos. Y podríamos como entender que estas fuerzas no son imaginarias, existen, tanto por la fuerza psíquica interior como la colectiva, pero también como
la serie de impresiones emocionales que se han puesto en ellas durante muchos años. Es una representación, y digo años son siglos, a veces milenios, porque son representaciones de lo humano divino y de lo divino en lo humano. Y aquí, ante ella, recordemos las palabras de cuando miras, ¿sí?, al abismo, el abismo también te está mirando a ti. Va a haber cosas que se activan a veces de forma irracional, extraño, llantos guardados, rabias que no sabía que estaban ahí. Y quiero que te des la oportunidad de transitarlo de forma no juiciosa, desde un lugar compasivo, desde un lugar lúcido, bueno, ¿sí?, para ti. Y pues a mi entender y con las herramientas que tengo, pues podremos ir catalizando una serie de, vamos a decir, potestades o fuerzas que están como dormiditas. Pero para eso, para volver al poder de la noche y al poder de las diosas oscuras, tenemos que entender un poquito de la medicina que cada una de ellas puede traer. Yo no podré abarcar todas, pero abarcaré algunas que creo que son interesantes. Entonces, pues demos espacio en el corazón a que también la noche sea, espacio en el cuerpo a que también las cosas que nos dijeron que son malas existan, espacio en el alma para que la parte que fue negada, expulsada de los paraísos, rota y censurada, también sea aquí en la tierra. Ella está en mi sombra, me asusta, la aparto. Ella está ahí para que la vea, para que la escuche, para darme su fuerza, su poder. Ella me pide que la mire, que no la aparte, que no la odie, que ya no la rechace. Ella tiene una llave para mí. Ya no le temo, ahora la alimento y le doy de beber de mis aguas.